nos vamos a zambullir de lleno. Sí. Con toda la parte que nos ocupa en este momento con el tema de la cuarentena, pero por supuesto con el tema de la salud, ¿no? Dani, así es, que a todos nos cabe. Y creo que ya está la doctora Florencia Can en comunicación con nosotros. A ver. Hola, Florencia, ¿nos escucha? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la dejo con Susana. Bueno. Doctora, ¿usted también cambió el look? La veo con un color más claro. ¡Qué bueno! No, tengo las raíces oscurísimas y estamos todos esperando poder ir a la peluquería. Sí. Lo tienen más Hay suelto. que animarse a teñirse, doctora, una sola. Sí, no me animo, pero lo tengo más suelto, es verdad. Bueno, pero está bueno, se la ve muy bien. Bueno, doctora, arranquemos con el incremento, lamentablemente, de los contagios que ha sido brutal. ¿Esto, usted a qué lo alude? ¿Que estamos llegando al punto máximo o es porque hay más gente en la calle? Bueno, a ver, en realidad no sabemos si estamos llegando al pico, al famoso pico que todo el tiempo nos preguntan, ¿no? Porque en realidad uno se da cuenta del pico cuando el pico ya pasó, es decir, pasó el mayor número de casos y empieza a descender. Entonces, la realidad es que, digamos, si este es el pico, ojalá este fuera el pico, porque el sistema de salud no se encuentra colapsado, no se encuentra tensionado y todavía tiene resto para dar respuesta a la demanda. Entonces, ojalá este fuera el pico. Eso no lo sabemos todavía. Lo que sí vemos es un incremento en el número de casos, por un lado porque hay más personas circulando, pero por otro lado porque también en aquellos lugares donde se detectaron casos se está haciendo una búsqueda activa de casos mediante el Detectar, que es un dispositivo estratégico para búsqueda de casos. Es una búsqueda activa que consiste en ir puerta por puerta preguntando acerca de la presencia de síntomas y lo que se hace es intentar testear tempranamente a las personas cuando recién están empezando con los síntomas para poder también aislarlas y de esa manera cortar la cadena de transmisión. Ahora, bien. Doctora, yo en la semana estuve leyendo que hubo una cantidad de muertos importantes, pero me llamó poderosamente la atención gente de 30 años. ¿Esa gente tienen ya enfermedades preexistentes por eso? ¿De 30, de 40? ¿Es porque tienen enfermedades preexistentes? A ver, en realidad la edad promedio de los casos está cerca de los 40 años y la edad promedio de los fallecimientos cerca de los 75. Esto no significa que no pueda haber casos, digamos, fallecimientos en gente joven, pero no es lo más común y en general cuando hay fallecimientos en gente joven es personas que tenían algún factor de riesgo. No es lo más común. Doctora, no sé si está Susana al aire. Le quiero preguntar, ¿qué cifra va a determinar el pico? ¿O qué es lo que va a determinar el pico? Porque estamos hablando de esa frase, el pico, desde que antes de comenzar, cuando se estipuló que era una pandemia, estamos esperando el pico. ¿El pico quién lo demuestra? ¿Una cifra específica? No hay un número fijo, por eso les decía que en realidad cuando empieza a bajar, cuando se llega a un número alto y empieza a bajar, uno puede decir que ese fue el pico. Claro. Pero una vez que ya pasó, no es que hay un número que yo te digo, llegamos a 1.500 casos por día, ese es el pico, digamos. Ojalá, pero digamos, hubo muchos países del mundo donde llegaron a tener muchos más casos por día. Recordemos, en Italia llegó a haber 800 fallecimientos por día. Así que ese número no es un número fijo. Para lo que se está trabajando es para que ese pico sea lo más bajo posible. Doctora, en el mundo, los primeros países que conocimos, además de China, ¿no es cierto?, que es donde surgió todo, otros países que la pasaron muy mal fueron España e Italia, ¿verdad? Ellos ya están como más relajados. ¿Nosotros cuánto estamos retrasados? ¿Unos 2 meses en cuanto a ellos?
Bueno, sí, ellos, digamos, por un tema de cercanía empezaron a tener casos antes, no sé si tanto como 2 meses, pero también es difícil que nosotros nos comparemos con esos países porque ellos instalaron lo que es las medidas más restrictivas de aislamiento cuando ya, digamos, tenían una gran cantidad de casos. Y en nuestro país esas medidas se tomaron en forma más temprana cuando teníamos menos de 100 casos. Entonces es difícil compararse en este aspecto justamente por esta diferencia, ¿no? Florencia Nayara la saluda. En base a lo que se anunciaron las nuevas medidas de empezar a flexibilizar en Capital, que se va a ver a partir del lunes más movimiento, el tema del running, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que justamente como llevamos desde el 20 de marzo con el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya sabemos que hay un 85% de los departamentos del país que pasaron a la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo cual les permite hacer muchísimas más actividades. Las zonas más comprometidas son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Chaco y otras zonas con circulación comunitaria donde las actividades están más restringidas. Entonces, hay que ir incorporando actividades porque la gente por un lado necesita trabajar y por otro lado por un tema de salud mental se necesita tener cierta dispersión. En tanto y en cuanto esas actividades se hagan de manera responsable y siguiendo los protocolos no debería configurar un peligro, sobre todo cuando estamos hablando de lo que son los negocios de cercanías que no implican el uso del transporte público. Susana, ¿nos escuchás bien? Sí, acá estoy. Perdón, tuve un problema con el micrófono, por eso desaparecí un poquito del aire. Pero no escuchaba, no estuve escuchando atenta, así que sigan ustedes. Sí, Sandrita. Sí, le quería preguntar, por un lado, por el tratamiento con plasma, que entiendo que se está utilizando en la provincia de Buenos Aires y también en el Hospital de Clínicas. Y por el otro, hoy leía sobre una vacuna en Oxford, que van a ser 2.000 millones de dosis. Bueno, las dos cosas, si el tratamiento funciona y si estamos cerca de una vacuna exitosa. Sí, el tratamiento con plasma de convaleciente consiste básicamente en una persona que ya tuvo el coronavirus y entonces tiene los anticuerpos, se hace una donación de plasma que es muy parecida a la donación de sangre y se separa el plasma de la sangre y eso se le puede aplicar a una persona que está cursando la enfermedad. Eso se está haciendo en varios centros, pero todavía está en una fase experimental, no es un tratamiento que esté generalizado, está en una fase experimental. Pero parece ser prometedora, pero todavía faltan los resultados. En cuanto a las vacunas, sabemos que hay muchas vacunas en estudio, algunas más avanzadas que otras, como la de Oxford, pero todavía tenemos que esperar. Doctora, quiero que aguarde ahí en su casa, por favor, porque quiero comunicarnos con nuestro compañero Pablo Costas, que está en un lugar de Capital. Pablo, ¿nos escuchás? Dani, Susana, sí, buenas noches para todos. Estamos en Cabildo y Juramento. Yo estoy parado sobre Juramento porque esta es una de las zonas con las nuevas peatonales que habilitó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde la gente puede circular, se habilitan algunos comercios. De hecho, ya ahora te voy a mostrar, hay gente que está preparándose porque esta semana, como vamos a abrir más el comercio acá en la ciudad, van a poder tener otras actividades. No sé si ves, hay 2 o 3 cuadras más que se mantiene la peatonal, esto es hasta las 8 de la noche, lo han señalizado bien, hay algunos carteles en la zona y vemos algo de familia paseando, esto seguramente de día estuvo más movido, pasa gente con los chicos aprovechando este fin de semana. Aquí, por ejemplo, buenas, ¿todo bien? Aprovechando para saludar. Y lo que les quería mostrar, miren, por ejemplo acá, vamos a ver, hay negocios que todavía no están habilitados, pero están preparando todo, como para ya desde el lunes que pueden estar abriendo sus puertas nuevamente, tener todo listo, obviamente con todos los recaudos, sin probadores y demás. Así que aquí vemos que están trabajando, adelantando un poco porque han quedado cerrados desde el arranque de la cuarentena y en cualquier momento pueden abrir. Esto va a ser el lunes, así que gran alegría para esta gente que puede volver a las actividades. Pero miren, esto es algo del movimiento, seguramente durante la semana
con la habilitación de estas nuevas actividades va a haber mucho más, pero por ahora se ve algo de gente y la verdad que está bueno que esto sea así. Bien, Pablo, cualquier cosa, volvemos a vos. Seguimos con la doctora Florencia Kahn. Estuvo viendo, estuvo escuchando. Doctora, la dejo con Susana. Sí, estuve viendo, estuve escuchando y la verdad que celebro que se puedan habilitar otros comercios, todo lo que es indumentaria y calzado estaban en una situación bastante preocupante, así que bueno, con todos los recaudos celebro que pueda reactivarse esa actividad. Doctora, ustedes recién hablaban, yo por eso le expliqué que me desconecté un rato, me desconectaron porque estaba con un problema en mis auriculares, así que no sé bien qué estuvieron hablando. Lo último que le escuché era hablando de la vacuna. Y con respecto a la medicación, porque sería tan importante tener la medicación como la vacuna, ¿no? Sí, totalmente. No, de la medicación hablamos solamente de la estrategia de plasma de convaleciente que está en estudio todavía, en fase experimental, y después hay varios estudios viendo justamente cuál es el mejor tratamiento para el COVID. Hay un estudio muy grande de la Organización Mundial de la Salud que se llama Solidaridad, que está estudiando diferentes líneas de tratamiento contra el COVID. Todavía no tenemos evidencia de que ningún tratamiento sea superior al otro, ¿no? Ahora, con respecto a la cuarentena, el presidente, obviamente, el jueves habló de 15, o sea, de 3 semanas más. Esta es la primera vez que se hace por 3 semanas. ¿Usted nos podría explicar el por qué? Sí. Bueno, en realidad lo explicó el presidente, yo no tengo ninguna otra explicación más que esa porque me enteré también en ese momento, más que nada para no generar tanta ansiedad que cada 15 días se genere toda esta expectativa y se decidió prolongar una semana más, pero no tengo conocimiento de algún otro motivo. No, yo pensé que como el presidente está sumamente asesorado por todos ustedes, pensé que era una sugerencia médica que se había partido esa orden, ¿no? Pues esa sugerencia de restricción siempre fue cada 2 semanas. Claro, siempre fue cada 2 semanas por una cuestión de que ese es el periodo de incubación del virus, pero con el tiempo que llevamos, hacerlo cada 2 o cada 3 es indistinto. Desde el punto de vista epidemiológico no está ni bien ni mal, digamos. De alguna manera hay que poner un plazo porque el decreto de necesidad de urgencia tiene que tener una fecha de vencimiento, pero no cambia, digamos. Bien. Para terminar, ¿usted vio este famoso video que está circulando que hace 48 horas en París, donde había una callecita muy pintoresca, muy típica de las calles de París, pero atestado de gente sentada sin barbijos, uno al lado del otro? No sé si le llegó a usted, a mí me llegó de todos lados ese video. ¿Usted ve que eso realmente es un peligro o que ya Francia está más tranquilo en ese sentido? Pueden estar más tranquilos. Tenemos el conocimiento que hubo muchas ciudades asiáticas, incluso en Israel tuvieron que volver a cerrar algunas escuelas por nuevos brotes, así que yo creo que lo que uno no puede hacer con esta enfermedad es confiarse y pensar que lo tiene controlado y aflojar con las medidas. Lo mismo digo para los que estamos acá. Aún los que tienen la suerte de vivir en lugares donde están con distanciamiento y no con aislamiento, es importante cumplir con todas las medidas de prevención porque es la única herramienta que tenemos, ya que todavía no tenemos ni vacuna ni tratamiento. Y por otro lado, muy importante, consultar apenas uno tiene los primeros síntomas, no dejarse estar, ¿sí? Porque uno dice, bueno, tengo 37,8 y me siento un poquito mal, me molesta un poco la garganta. Eso ya configura un caso sospechoso e implica que uno tiene que ponerse en contacto con el sistema de salud, porque si uno se deja estar, puede estar transmitiendo el virus a otros. Entonces, es muy importante, claro, digamos, no subestimar los síntomas. Bien.
Doctora Khan, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y su aporte, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.